De igual forma, muchas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía, al doctor Alejandro Reyes Fuentes por invitarnos y prestarnos la casa para venirles a contar lo que hacemos. Bueno, de la anedonia al algos, al dolor, y lo que les voy a presentar ha sido el producto de casi 4 años de trabajo, en el cual han intervenido mucha gente. Manuel Ortega Legazpi como investigador asociado, Lucía Magis también, Ariel Graf Guerrero en una instancia primera del proyecto estuvo con nosotros, así como Camilo de la Fuente. Y quiero hacer una especial mención para Rodrigo Martín, Sergio Solís Nájera y el doctor Alfredo Rodríguez, que son nuestra contraparte en la Universidad Metropolitana. Son físicos ellos, y ellos son los que tenían el aparato con el cual se realizó estos experimentos y con los que nos ayudaron a contestar las preguntas que teníamos. ¿A dónde se codifica el dolor central? ¿Cuáles son? ¿Hay algún sitio donde en el cerebro, un locus, a donde estén codificados, se esté codificando el daño? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, dice que el dolor es un mecanismo de alarma que nos alerta del daño real o potencial al individuo. Pero ¿qué pasa cuando este daño ya fue hace mucho tiempo y sigue prendida la alarma del dolor? Que es el caso del dolor neuropático, el caso de tener una lesión directa en el sistema nervioso que produce dolor de largo plazo y que ya no está relacionado al evento de la lesión. Bueno, en años recientes, y debido justamente a los estudios con resonancia magnética funcional, al advenimiento de poder ver qué sitios en el cerebro se están activando cuando hay estímulos dolorosos, nos hemos dado cuenta que el sistema límbico juega un papel muy importante para la parte afectivo-cognitiva del dolor. Aquí es justamente en donde le damos percepción al dolor, la connotamos con qualia, o sea, podemos ya decir que es un dolor con tales características y que está en tal sitio y que dura tanto. Este sistema límbico, como todos ustedes saben, está formado de manera muy importante por la ínsula, por la amígdala del lóbulo temporal, por supuesto por el hipocampo y por una parte de la corteza. De manera importante es esta pared entre los dos hemisferios, que es la corteza del cíngulo, y en especial la corteza del cíngulo anterior. Bueno, los cirujanos sabían muy bien desde los años fines de los 40 y los 50 que tener o hacer una lesión justamente en el cíngulo anterior generaba en el paciente, de hecho estas lesiones se hacían en pacientes con dolor refractario a tratamiento farmacológico y que además estaban prácticamente desahuciados. Entonces, para mejorar su calidad de vida, de su última parte de la vida, se sabía que lesionando esta parte, el paciente identificaba el dolor, sabía dónde estaba, pero ya no le importaba. Es decir, le habían desconectado la parte afectiva negativa, esta parte desagradable que conlleva la alarma del dolor. Con esto en mente se hizo un experimento que en ese momento fue muy importante y sigue siendo importante hasta la fecha, sigue siendo citado por el grupo de Rainville en Canadá en 1997. Esto no es resonancia magnética, sino es PET y es de oxiglucosa, es decir,
aquí lo que nos está diciendo es qué grupos neuronales están activándose cuando hay un evento. ¿Cuál es el evento? Bueno, aquí el evento es, te voy a estimular la mano con temperatura y la estimulación que yo te estoy dando es desagradable. Eso le dijeron a un grupo de pacientes con inducción hipnótica, y al otro grupo los estimularon exactamente con la misma temperatura y le dijeron esto es más desagradable. Entonces esas eran las condiciones. Y resulta que a los que les dijeron más desagradable, se activó más el cíngulo anterior que a los que les dijeron que era menos desagradable, a pesar de que el estímulo psicofísicamente era exactamente el mismo. Este estudio por primera vez hace cuantitativo y además le da sitio a algo tan subjetivo como el desagrado. Y el desagrado que está relacionado en particular con el dolor. O sea, a raíz de eso se hicieron una pléyade de estudios a donde minuciosamente se acotaron estos sitios a donde de alguna manera se activaba el sistema nervioso con diversos tipos de dolor. Lo que les presento aquí es un metaanálisis publicado por el grupo de García Larrea en Lyon, Francia, encabezado por el doctor Peyron, a donde se ponen estos puntitos y nos indican los sitios que se activan cuando o que se han encontrado en la activación de dolor en el hombre. Por supuesto, entonces está la corteza anterior del cíngulo, por supuesto está el tálamo, los ganglios basales, el cíngulo, la ínsula, perdón, e inclusive la parte de los núcleos del cerebelo. De tal manera que tuvimos la herramienta para explorar el dolor primero en el hombre y en los animales nos llegó más tarde, y nos llegó más tarde porque tecnológicamente era mucho más difícil. Fíjense que los primeros estudios de resonancia magnética funcional en animales los tenemos con el grupo de Tuor en el 2000. A donde se le pone formalina en una pata a la rata y vemos que también hay una activación muy precisa del cíngulo anterior. En el 2006 el grupo de GES con estimulación térmica pasa exactamente lo mismo. Más recientemente tenemos estudios de dolor visceral en el cual también se activa el cíngulo anterior. La tecnología entonces nos dio esta posibilidad muy recientemente, y entonces con esto en mente nosotros quisimos preguntar una de las afecciones más importantes que hay, que es la denervación, y que se hace en algo las amputaciones, evidentemente las amputaciones traumáticas, pero hay una condición clínica que es mucho más frecuente y que deja unas secuelas enormes, que es el pie diabético, que hay que amputar y que posteriormente ese paciente sigue teniendo dolor y sigue teniendo dolor fantasma. Esta condición de denervación no se había realizado y queríamos saber si esta condición también activaba los mismos núcleos que se activan con la termonocicepción, o sea, con el calor, con la mecanonocicepción, y cuál es la dinámica que hay justamente en este sentido. Bueno, pues gracias a los colegas de la Universidad Metropolitana que nos prestaron el juguete, pudimos meter a ese resonador de 7 teslas a nuestro animal preparado. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente les diré que había un dispositivo para poder denervar a esta rata adentro del resonador y para poderla estimular con temperatura en la pata. Por supuesto, el animal estaba anestesiado con isoflorano y entonces
la primera pregunta que se ocurre es, bueno, si estaba anestesiado y tenía ese animal ahí metido y quietecito, ¿cómo iba a expresar el cerebro dolor? Bueno, porque el nivel de anestesia que utilizamos, que es isoflurano, que es un gas anestésico entre el 2 y el 2.5%, hace que el animal esté, en términos generales, anestesiado, pero que el nivel de dolor que se le puede producir hace que se activen estos núcleos. Entonces la pregunta es muy simple. ¿A la rata le duele? La respuesta es sí. ¿El dolor es insoportable? La respuesta es no. Estos son nuestros resultados. Estas son rebanadas de los sitios de interés para cada uno de... Y tenemos los sitios de interés, es decir, la corteza anterior del cíngulo en la parte superior, la corteza somatosensorial primaria en el segundo renglón, el tálamo en el tercer renglón, la corteza de la ínsula y finalmente el área tegmental ventral. Todos sitios que se activan importantemente cuando existe activación dolorosa. Tiempo menos 15 es el momento donde nosotros tenemos termonocicepción. Pasamos un líquido caliente alrededor de la pierna, de la pata de la rata, y como podemos ver hay una activación muy importante de todas estas estructuras. Y tiempo cero es el momento en el que nosotros denervamos. Y al denervar, lo que vemos es que se activan inclusive con más intensidad. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí está graficado justamente el bol. Y por primera vez pudimos ver que el estímulo doloroso, que fue la denervación, hace que se quede permanentemente activada. ¿Perdón? Bien, mientras se soluciona esto, de hecho entonces este estudio nos permitió ver por primera vez que hay lo que se llama un estado permanente de dolor después de la denervación. De hecho, una de las cosas importantes que se logró hacer es la fusión. Estas máquinas, las máquinas a donde... Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, a pesar de que aquí se denervó, no, sí, el diablo metido ahí, a lo largo de 75 minutos la activación de estas zonas queda presente. Bien, esta es la reconstrucción tridimensional de todo el volumen de los 5 sujetos. Y lo que les quería enseñar finalmente, que creo que esto no nos va a dejar. Es la reconstrucción tridimensional en tiempo cero. A donde también vamos, gracias a esta reconstrucción tridimensional, pudimos ver que es contralateral que el estímulo que percibimos se puede ver todos los sitios que están activados
predominantemente del sitio contralateral a la lesión del nervio. Esto es la termonocicepción. Hago énfasis en que, por ejemplo, es la primera vez que se detecta el área tegmental ventral en animales como fuente de dolor. La que sigue. Esta es la denervación. Y cuando se denerva, bueno, así cada vez, bueno, las conclusiones, que es esto es a los 75 minutos. O sea, dura al menos, hasta donde nosotros lo llevamos, 75 minutos de activación. Y es pues la génesis de este dolor neuropático por deaferentación. La conclusión del trabajo. ¿Es la otra? Sí, la próxima. La siguiente, por favor. Es que la deaferentación activa la misma neuromatriz que se activa con el dolor en general, térmico, mecánico o químico, que la actividad BOL se extiende de forma temporal más allá del estímulo que la produce, que por primera vez se obtiene evidencia de actividad de estado en animales, y proponemos que esta actividad sostenida es exactamente el disparador del dolor neuropático. Muchas gracias.